¿Alguna vez has imaginado una ciudad tan corrupta que en ella no pudiera encontrarse ni una sola persona justa? Un lugar donde el pecado se había extendido tanto que la tierra misma parecía contaminada por el mal. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un antiguo relato bíblico, sino una advertencia que resuena hasta el día de hoy. Estas ciudades, conocidas por su riqueza y esplendor, se convirtieron en símbolos de la decadencia humana y la justicia divina. Dios envió advertencias, dio oportunidades, pero al final solo quedó destrucción. ¿Pero qué pasó realmente allí? ¿Fue solo un castigo divino? ¿O hubo algo aún más profundo detrás de la caída de estas ciudades? La Biblia nos dice que Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas, llenas de riqueza, poder e influencia. Pero junto con esta prosperidad vino un alejamiento total de Dios. El orgullo, la corrupción y la inmoralidad se apoderaron de la población. Reinaba la injusticia, se explotaba a los más débiles y se celebraba el pecado sin límites. Dios, en su paciencia, no trajo un juicio inmediato. Esperó, dio tiempo para que se produjera el cambio, pero el corazón del pueblo se endureció. Fue entonces cuando el Señor decidió intervenir y el destino de Sodoma y Gomorra quedó sellado. Pero antes de que llegara la destrucción, Dios envió 2 ángeles a la ciudad para investigar su condición y darle una última oportunidad. Fueron recibidos por Lot, el único hombre que todavía buscaba a Dios en ese lugar. Pero lo que ocurrió esa noche fue un reflejo de lo profunda que era la degradación de la ciudad. Los residentes intentaron invadir la casa de Lot para abusar de los visitantes, demostrando que ya no había esperanza para aquella generación. El juicio ya estaba determinado y nada podía impedir lo que estaba por venir. Los ángeles advirtieron a Lot que se fuera inmediatamente con su familia, ya que el fuego del cielo consumiría todo. Lo que sucedió a continuación fue una de las escenas más aterradoras de la Biblia. Al amanecer, las llamas comenzaron a caer del cielo. Cayó fuego y azufre, y consumió todo lo que había en la tierra: casas, templos, palacios, campos fértiles. Todo quedó reducido a cenizas. No quedó rastro alguno excepto la marca de la destrucción divina. Pero la tragedia no acabó ahí. Durante la huida, la mujer de Lot miró hacia atrás, contra la orden de Dios, y se convirtió en una columna de sal. Lo que parecía una mirada inocente reveló la verdad. Su corazón todavía estaba apegado a Sodoma. Ella no quería abandonar la ciudad condenada, y eso selló su destino. Lo que hace que esta historia sea aún más impactante es que hasta el día de hoy los investigadores y arqueólogos están tratando de encontrar rastros de estas ciudades desaparecidas. Algunas evidencias sugieren que efectivamente hubo una destrucción repentina en un área donde, históricamente, podrían haber existido Sodoma y Gomorra. ¿Puede aún verse la marca del juicio de Dios? ¿Qué nos enseña esta historia para hoy? Si Sodoma cayó por su corrupción y rechazo a Dios, ¿qué podemos decir del mundo en el que vivimos hoy? ¿Estamos repitiendo los mismos errores? ¿Nos dirigimos hacia un destino similar? ¿Alguna vez has imaginado una ciudad tan corrupta que en ella no pudiera encontrarse ni una sola persona justa? Un lugar donde el pecado se había extendido tanto que la tierra misma parecía contaminada por el mal. La historia de 1960. Sodoma y Gomorra no es solo un antiguo relato bíblico, sino una advertencia que resuena hasta el día de hoy. Estas ciudades, conocidas por su riqueza y esplendor, se convirtieron en símbolos de la decadencia humana y la justicia divina. Dios envió advertencias, dio oportunidades, pero al final solo quedó destrucción. ¿Pero qué pasó realmente allí? ¿Fue solo un castigo divino? ¿O hubo algo aún más profundo detrás de la caída de estas ciudades? La Biblia nos dice que Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas, llenas de riqueza, poder e influencia. Pero junto con esta prosperidad vino un alejamiento total de Dios. El orgullo, la corrupción y la inmoralidad se apoderaron de la población. Reinaba la injusticia, se explotaba a los más débiles y se celebraba el pecado sin límites. Dios en su paciencia no trajo un juicio inmediato. Esperó, dio tiempo para que se produjera el cambio, pero el corazón del pueblo se endureció. Fue entonces cuando el Señor decidió intervenir y el destino de Sodoma y Gomorra quedó sellado. Pero antes de que llegara la destrucción, Dios envió 2 ángeles a la ciudad para investigar su condición
y darle una última oportunidad. Fueron recibidos por Lot, el único hombre que todavía buscaba a Dios en ese lugar. Pero lo que ocurrió esa noche fue un reflejo de lo profunda que era la degradación de la ciudad. Los residentes intentaron invadir la casa de Lot para abusar de los visitantes, demostrando que ya no había esperanza para aquella generación. El juicio ya estaba determinado y nada podía impedir lo que estaba por venir. Los ángeles advirtieron a Lot que se fuera inmediatamente con su familia, ya que el fuego del cielo consumiría todo. Lo que sucedió a continuación fue una de las escenas más aterradoras de la Biblia. Al amanecer, las llamas comenzaron a caer del cielo. Cayó fuego y azufre y consumió todo lo que había en la tierra: casas, templos, palacios, campos fértiles. Todo quedó reducido a cenizas. No quedó rastro alguno excepto la marca de la destrucción divina. Pero la tragedia no acabó ahí. Durante la huida, la mujer de Lot miró hacia atrás, contra la orden de Dios, y se convirtió en una columna de sal. Lo que parecía una mirada inocente reveló la verdad. Su corazón todavía estaba apegado a Sodoma. Ella no quería abandonar la ciudad condenada, y eso selló su destino. Lo que hace que esta historia sea aún más impactante es que hasta el día de hoy los investigadores y arqueólogos están tratando de encontrar rastros de estas ciudades desaparecidas. Algunas evidencias sugieren que efectivamente hubo una destrucción repentina en un área donde, históricamente, podrían haber existido Sodoma y Gomorra. ¿Puede aún verse la marca del juicio de Dios? ¿Qué nos enseña esta historia para hoy? Si Sodoma cayó por su corrupción y rechazo a Dios, ¿qué podemos decir del mundo en el que vivimos hoy? ¿Estamos repitiendo los mismos errores? ¿Nos dirigimos hacia un destino similar? Sodoma y Gomorra no eran simplemente ciudades comunes y corrientes en el mundo antiguo. Eran símbolos de riqueza, lujo y poder humano. Eran conocidos por su gran prosperidad, ubicados en una región fértil cerca del Mar Muerto, donde el comercio florecía y la gente vivía en abundancia. Pero junto con esta prosperidad llegó algo mucho más peligroso: la corrupción moral. El orgullo, la injusticia y el mal se apoderaron de la población, que se apartó completamente de Dios. El pecado se convirtió en la norma, y la gente de Sodoma y Gomorra no vio límites a sus deseos. Creían que eran intocables, que podían vivir como quisieran sin sufrir las consecuencias. Pero Dios vio lo que estaba sucediendo y decidió intervenir. La historia de estas ciudades comienza a mencionarse en los tiempos de Abraham, quien al recibir visitantes angelicales en su tienda, fue informado sobre el destino inminente de Sodoma y Gomorra. Dios reveló que el clamor del pecado de estas ciudades había llegado a los cielos y que Él estaba a punto de destruirlas debido a su maldad. Pero Abraham, conociendo la justicia y misericordia de Dios, se atrevió a interceder, preguntando si el Señor destruiría la ciudad si hubiera en ella 50 justos. Dios respondió que si hubiera 50 personas justas, Él perdonaría la ciudad. Abraham luego redujo el número a 45, luego a 40, a 30, a 20 y finalmente a 10. Dios estuvo de acuerdo en que si había 10 personas justas en Sodoma, Él no la destruiría. Pero lo trágico de esta historia es que ni siquiera se encontraron 10 personas justas en la ciudad. El destino de Sodoma y Gomorra ya estaba sellado. Los ángeles enviados por Dios llegaron a la ciudad de noche y fueron recibidos por Lot, sobrino de Abraham, quien los acogió en su casa. Pero la maldad de los habitantes se reveló de una manera aterradora. Los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot y le exigieron que les entregara a los visitantes para que fueran maltratados. La maldad de la ciudad no tenía límites, y esa fue la señal definitiva de que ya no había esperanza para ese lugar. Los ángeles entonces cegaron a los atacantes y le dijeron a Lot que debía irse inmediatamente con su familia, porque la destrucción estaba a punto de ocurrir. Lot intentó convencer a sus yernos para que huyeran con él, pero ellos se rieron y no creyeron en sus palabras. Esto nos muestra que, a menudo, incluso ante las advertencias de Dios, hay quienes optan por ignorarlas y seguir viviendo como si nada fuera a suceder. La huida de Lot y su familia estuvo marcada por la urgencia. Los ángeles literalmente los tomaron de la mano y los sacaron de la ciudad, diciéndoles que no miraran atrás. Fue una orden clara.
Pero la mujer de Lot no pudo resistirse. Mientras huían, ella se giró para mirar la ciudad una última vez, y en ese instante se convirtió en una columna de sal. Su historia nos enseña que cuando Dios nos dice que dejemos algo atrás, es porque Él tiene un propósito mayor. Mirar atrás significa desear lo que Dios ya ha condenado, significa no estar plenamente entregado a su voluntad. El corazón de la mujer de Lot todavía pertenecía a Sodoma, y eso selló su destino. Lo que ocurrió a continuación fue uno de los acontecimientos más aterradores registrados en la Biblia. Dios hizo llover fuego y azufre del cielo sobre Sodoma y Gomorra, y en poco tiempo, las ciudades fueron completamente consumidas. No quedó nada, ni siquiera ruinas. El lugar donde una vez hubo vida, comercio y grandeza, se ha convertido en un páramo de destrucción y ceniza. La Biblia describe humo subiendo como de un horno, señal visible de la ira de Dios contra aquel pueblo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra tan intensamente? ¿Fue el pecado de aquella ciudad mayor que el de las demás? ¿O acaso la destrucción de estas ciudades sirvió como advertencia para todas las generaciones futuras? Si miramos al día de hoy, notaremos que la historia parece repetirse. Vivimos en tiempos donde se rechazan los valores bíblicos, donde se normaliza el pecado y donde muchos creen que pueden vivir sin rendir cuentas a Dios. Lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra no fue solo un acontecimiento aislado, sino una advertencia de que la justicia divina es real. ¿Estamos ignorando las mismas advertencias que ignoraron los habitantes de esa ciudad? ¿Estamos mirando hacia atrás, como la esposa de Lot, anhelando lo que Dios ya nos ha dicho que abandonemos? La historia de estas ciudades no es solo una historia del pasado, sino un mensaje vivo para nosotros hoy. Deja tu comentario y dime qué te parece. ¿Crees que el mundo está siguiendo los pasos de Sodoma y Gomorra? Escribe. Elijo seguir a Dios. Si quieres permanecer firme en tu fe y no dejarte influenciar por el pecado que domina este mundo, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir siguiendo las grandes enseñanzas de la Biblia y cómo ellas siguen hablando poderosamente a nuestros días. La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue solo un acontecimiento aislado, sino un hito en la historia de la humanidad, una advertencia a todas las generaciones sobre las consecuencias de la rebelión contra Dios. Aquellas ciudades se habían convertido en un símbolo de corrupción moral, donde el pecado ya no estaba oculto, sino exaltado. El pueblo no veía límites a su maldad, vivían como si nunca tuvieran que responder ante Dios, confiando en su propia fuerza y riqueza. Pero lo que no sabían era que el juicio ya había sido decretado. Los ángeles enviados por Dios vieron con sus propios ojos el nivel de depravación que había dominado aquellas tierras, y la decisión fue definitiva. Sodoma y Gomorra no podían seguir existiendo. No había más justicia, no había más temor de Dios, no había más posibilidad de arrepentimiento. El destino estaba sellado y el fuego estaba listo para caer del cielo. Cuando se acercaba el caos, a Lot se le dio una última oportunidad para escapar. Los ángeles dieron una orden clara: vete ahora con tu familia y no mires atrás. Lot dudó, como si aún no creyera del todo lo que estaba a punto de suceder, pero los ángeles lo tomaron de la mano y lo sacaron rápidamente. La ciudad seguía con su ritmo normal, las fiestas se sucedían, los negocios seguían como siempre. Nadie imaginaba que en apenas unas horas todo eso se consumiría. Esto nos recuerda mucho a hoy en día. ¿Cuántas personas viven como si nunca tuvieran que responder por nada? ¿Cuántos ignoran las advertencias, creyendo que nada puede cambiar de repente? Pero la verdad es que cuando llega el juicio de Dios, llega sin previo aviso, y para aquellos que no están preparados, puede ser demasiado tarde. Mientras huían, ocurrió algo terrible. La mujer de Lot, incapaz de dejar atrás lo que había construido en Sodoma, miró hacia atrás. No era solo una mirada curiosa, era una mirada de anhelo, de apego a lo que Dios ya había condenado, y en ese instante se convirtió en una columna de sal. Esta escena nos enseña algo profundo. Dios nos llama a un nuevo camino, a dejar atrás el pecado, a abandonar aquello que nos separa de Él. Pero ¿cuántas veces, aún sabiendo esto, miramos hacia atrás,
¿Aún nos falta lo que Dios ya nos ha dicho que abandonemos? La mujer de Lot simboliza a aquellos que no pueden dejar atrás el pasado, que no quieren desprenderse de sus pecados y que, por tanto, acaban encarcelados y condenados. Su transformación en columna de sal no fue solo un castigo, fue una señal para todos los tiempos, una advertencia de que un corazón dividido nunca puede heredar las promesas de Dios. Entonces comenzó la destrucción. Los cielos se abrieron y fuego y azufre comenzaron a caer sobre Sodoma y Gomorra. El sonido era ensordecedor, los edificios se derrumbaban en llamas, la gente corría sin rumbo, los gritos resonaban por todas partes. Lo que una vez fue una ciudad llena de vida, ahora era un escenario de terror y desolación. No fue necesario ningún ejército enemigo, ningún desastre natural, ninguna advertencia de la naturaleza. Fue Dios quien envió destrucción directamente desde los cielos. El humo se elevaba como si saliera de un horno, y donde una vez hubo un gran imperio del placer y la arrogancia humanos, ahora no había nada más que cenizas. Todo lo que se construyó sin Dios se perdió en cuestión de minutos. Y esto nos hace reflexionar, ¿cuánto dura realmente lo que se hace lejos del Señor? Si Sodoma y Gomorra, con toda su fuerza, riqueza e influencia, cayeron en un instante, ¿qué nos hace pensar que el mundo de hoy es diferente? ¿Qué estamos construyendo? ¿Nuestra vida se basa en Dios o en cosas fugaces que pueden consumirse en un instante? Este acontecimiento fue tan impactante que siglos después, Jesús mencionó a Sodoma como ejemplo de lo que sucedería en el fin de los tiempos. Dijo que en los últimos días la gente viviría como en los tiempos de Noé y Lot, comiendo, bebiendo, casándose y dando en matrimonio, sin darse cuenta de que el juicio estaba a punto de caer sobre ellos, y cuando ese día llegara, sería repentino. Nadie podría prepararse en el último minuto. Así como Sodoma fue consumida en una sola noche, así será en el tiempo del fin. Quien no esté preparado no tendrá tiempo de correr. Esta advertencia de Jesús no es para el pasado, es para nosotros, para cada generación que se levanta y se aleja de Dios. Y entonces surge una pregunta: ¿Sodoma y Gomorra realmente desaparecieron por completo? A lo largo de la historia, muchos exploradores y arqueólogos han intentado encontrar rastros de estas ciudades. Algunos creen que están enterrados bajo las aguas del Mar Muerto, un lugar donde no hay vida, exactamente como se describe en la Biblia. Otros señalan evidencia de destrucción por fuego y azufre en lugares cercanos. En cualquier caso, la marca del juicio divino quedó allí, un testimonio físico de lo que sucede cuando una sociedad rechaza completamente a Dios. Y si esta marca todavía se puede ver en la tierra, ¿cuánto mayor debe ser el impacto espiritual que esta historia tiene para nosotros? La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos escuchando a la ¿estamos alertas? ¿O ignoramos las señales, como los habitantes de Sodoma? ¿Estamos tan distraídos por nuestros propios deseos y placeres que no podemos ver lo que viene a continuación? La Biblia nos enseña que Dios es misericordioso, pero también es justo. Él no ejecuta juicios sin antes enviar advertencias, y los ejemplos están ante nosotros. Noé predicó antes del diluvio, los profetas advirtieron a Israel antes del cautiverio, Jesús advirtió sobre el fin de los tiempos, y sin embargo, la mayoría eligió no creer. La elección siempre ha sido nuestra y sigue siéndolo hoy, pero ¿cuánto tiempo tendremos para elegir? Deja tu comentario y dime qué te parece. ¿Crees que el mundo está repitiendo los mismos errores que Sodoma y Gomorra? Escribe: elijo seguir a Dios. Si quieres permanecer firme en tu fe y no dejarte influenciar por el pecado que domina este mundo, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir siguiendo las grandes enseñanzas de la Biblia y cómo ellas siguen hablando poderosamente a nuestros días. La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue solo un acontecimiento aislado en la historia bíblica, sino una advertencia eterna de lo que sucede cuando una sociedad decide rechazar completamente a Dios. El fuego que cayó del cielo fue el juicio final sobre un pueblo que eligió vivir sin límites morales, desafiando abiertamente los principios divinos. ¿Pero esta historia realmente pertenece al pasado? ¿O estamos viendo que las mismas señales se repiten hoy? Después de la destrucción de las ciudades, Abraham, que había intercedido por Sodoma, subió a un monte y vio desde lejos el humo que subía de la tierra como el humo de un gran horno. Fue el fin de todo lo que existía en ese lugar.
Pero la historia no terminó ahí. Lot, que había escapado por poco, huyó a Zoar, una pequeña ciudad que fue salvada a petición suya. Pero ocurrió algo inquietante. Lleno de miedo y sintiéndose perdido, Lot abandonó a Zoar y se fue a vivir a una cueva con sus 2 hijas. Lo que debería haber sido un nuevo comienzo terminó convirtiéndose en un episodio oscuro. Las hijas de Lot, creyendo que la destrucción había acabado con toda la humanidad, decidieron tomar medidas extremas para asegurar la continuidad de su linaje. Emborracharon a su propio padre y concibieron hijos con él, sin que él se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. De estas relaciones incestuosas nacieron los pueblos de Moab y Amón, que más tarde se convertirían en enemigos de Israel. Esta parte de la historia nos muestra que incluso después de escapar del juicio, si el corazón todavía está apegado al pasado, el pecado puede continuar acechando a las generaciones futuras. Lot había abandonado Sodoma, pero Sodoma no había abandonado completamente a su familia. Esto nos enseña que no basta simplemente huir del pecado físicamente. Necesitamos transformar nuestro corazón y renovar nuestra mente. Cuando observamos la destrucción de Sodoma y Gomorra, vemos un patrón que se repite a lo largo de la historia. Las civilizaciones que rechazan a Dios y se hunden en la corrupción siempre acaban enfrentándose a la ruina. El diluvio en tiempos de Noé, la caída de Babilonia, la destrucción de Jerusalén, todos estos acontecimientos conllevan la misma advertencia. Ninguna nación permanece en pie cuando abandona los principios divinos. ¿Y hoy? ¿Estamos viendo las mismas señales? La degradación moral de la sociedad moderna, la exaltación del pecado como algo normal y la persecución contra quienes defienden la verdad son señales de que estamos repitiendo los errores del pasado. Jesús, al hablar de los últimos días, hizo una comparación directa con los tiempos de Sodoma. Dijo que antes de su venida, la gente estaría viviendo como en los días de Lot, comiendo, bebiendo, casándose y comprando, sin darse cuenta de que el juicio estaba cerca. Y entonces, de repente, llegaría el día del Señor, tal como llegó para Sodoma. La pregunta es, ¿estamos prestando atención a estas señales o estamos viviendo como aquellos que ignoraron las advertencias y fueron destruidos? La Biblia nos enseña que Dios es justo, pero también es misericordioso. Él no desea la destrucción, sino el arrepentimiento. Por eso envió ángeles para rescatar a Lot y a su familia, así como envió a Noé para advertir a su generación. Hoy, Dios continúa llamando a la gente a abandonar Sodoma, no solo físicamente, sino espiritualmente. El problema no es solo el pecado visible, sino el apego al pecado, el deseo de seguir viviendo lejos de Dios. La mujer de Lot miró hacia atrás porque su corazón todavía estaba en Sodoma. ¿Cuántas personas viven hoy atrapadas en el pasado, incapaces de abandonar aquello que Dios ya ha declarado condenable? La destrucción de Sodoma no fue solo un castigo, fue una advertencia. Dios podría haber hecho esto sin dejar rastro, pero eligió permitir que esta historia quedara registrada para que sirviera de ejemplo para las generaciones futuras. Y lo cierto es que, siglos después, todavía hablamos de ello, todavía buscamos comprender sus lecciones. El fuego que cayó del cielo fue un acontecimiento físico, pero lo que realmente condenó a Sodoma fue la dureza de los corazones de sus habitantes. Tuvieron tiempo de cambiar, recibieron señales, pero decidieron ignorar todo. Y este es el mayor peligro, pensar que siempre habrá más tiempo, que Dios siempre esperará un poco más. Pero la historia nos muestra que llega un momento en que llega el juicio, y para quienes no se han preparado, no hay vuelta atrás. Si observamos el mundo de hoy, vemos que la historia se está repitiendo. Se normaliza el pecado, se distorsiona la verdad y se burla la justicia de Dios. Mucha gente piensa que puede vivir sin rendir cuentas al Creador, tal como pensaba la gente de Sodoma. ¿Pero estamos realmente seguros? ¿Estamos prestando atención a las señales o estamos tan distraídos por nuestros propios deseos que no nos damos cuenta de lo que viene? Dios nos da oportunidades, tal como lo hizo con Sodoma, pero no obliga a nadie a cambiar. La elección siempre ha sido y siempre será nuestra. Deja tu comentario y dime qué te parece. ¿Crees que el mundo está repitiendo los mismos errores que Sodoma y Gomorra? Escribe, yo elijo. Sigue a Dios si quieres mantenerte firme en tu fe y no dejarte influenciar por el pecado que domina este mundo.
No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir las enseñanzas más importantes de la Biblia y cómo siguen siendo tan importantes en nuestros días. La historia de Sodoma y Gomorra no termina con su destrucción. El impacto de este acontecimiento se extendió por generaciones, convirtiéndose en uno de los mayores ejemplos de la justicia de Dios en la Biblia. Pero ¿por qué estas ciudades fueron completamente erradicadas de la tierra? ¿Qué hizo que el juicio divino fuera tan severo? La respuesta está en la profundidad del pecado que dominaba a aquellas personas. No se trataba solo de prácticas inmorales, sino de toda una cultura construida sobre la rebelión, el orgullo y el rechazo total de Dios. No solo pecaron, sino que hicieron de ello un modo de vida, desafiando al Creador y entregándose completamente a la corrupción. No había ni una sola persona justa entre ellos aparte de Lot, por lo que no había esperanza de cambio. El juicio fue decretado porque Sodoma y Gomorra se habían vuelto irreversibles en su pecado, y la justicia de Dios no podía ser ignorada. Pero ¿qué pasó después de la destrucción? Las tierras donde una vez estuvieron estas ciudades se volvieron inhabitables. Regiones que una vez fueron fértiles se transformaron en un árido desierto, y muchos creen que la ubicación de estas ciudades desaparecidas está en el fondo del Mar Muerto, uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Esto nos enseña algo muy profundo. El pecado destruye completamente, tanto espiritual como físicamente. Lo que una vez fue un lugar próspero lleno de vida, ahora se ha convertido en un lugar muerto, sin rastro de su antigua gloria. Esto refleja la realidad espiritual de una vida sin Dios. Muchas veces, lo que parece brillante y deseable se convierte en cenizas cuando no está alineado con la voluntad divina. La destrucción de Sodoma no fue solo un acontecimiento histórico, fue un símbolo de la consecuencia inevitable del pecado desenfrenado. Pero quizás uno de los aspectos más intrigantes de esta historia es lo que les sucedió a Lot y sus hijas después de la destrucción. Escaparon por poco, pero no encontraron descanso. Después de dejar Zoar, una pequeña ciudad que había sido salvada, Lot y sus hijas se refugiaron en una cueva. Fue allí donde ocurrió una nueva tragedia. Sus hijas, temiendo que no hubiera más hombres en la tierra para continuar su linaje, tomaron una decisión drástica. Emborracharon a su propio padre y tuvieron hijos con él sin que él se diera cuenta. Este acto creó dos naciones, los moabitas y los amonitas, que más tarde se convertirían en enemigos del pueblo de Israel. Esto nos muestra que incluso después de escapar del juicio de Dios, si el corazón todavía está contaminado por el pecado, las consecuencias continuarán manifestándose. La esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal, pero sus hijas se llevaron a Sodoma con ellas, perpetuando un ciclo de engaño e inmoralidad. Esta parte de la historia nos enseña que abandonar un ambiente pecaminoso no significa necesariamente que el pecado nos haya abandonado. Lot y sus hijas escaparon físicamente, pero sus mentes todavía estaban atrapadas en el pasado. Esto nos hace reflexionar en cuántas veces Dios nos libera de algo, pero seguimos cargando con las cicatrices de lo que dejamos atrás. No basta simplemente huir del pecado, debemos permitir que Dios transforme nuestros corazones. El verdadero arrepentimiento no es solo abandonar un lugar o una práctica, sino renovar la mente y alinearse completamente con la voluntad de Dios. Jesús usó Sodoma y Gomorra como ejemplo de lo que sucedería en los últimos días. Dijo que, tal como sucedió en el tiempo de Lot, la gente estaría viviendo normalmente, sin darse cuenta de que el juicio estaba a punto de caer sobre ellos. Esto significa que la historia de estas ciudades no es solo un relato del pasado, sino una advertencia para el futuro. Muchos creen que Dios ya no actúa de esta manera, que su justicia se limitaba al Antiguo Testamento, pero la Biblia nos muestra que Él sigue siendo el mismo. Él es misericordioso, pero también es justo, y un día traerá juicio sobre aquellos que elijan rechazarlo. El problema es que muchos no creen que ese día llegará, tal como sucedió en Sodoma. Viven como si Dios nunca fuera a intervenir, como si pudieran hacer lo que quisieran sin consecuencias. Pero la historia demuestra lo contrario. El juicio puede tardar, pero llegará. Si observamos el mundo de hoy, veremos que estamos siguiendo el mismo camino que Sodoma y Gomorra. El rechazo de los principios divinos, la exaltación del pecado,
la persecución de quienes defienden la verdad. Todo esto son señales claras de que la humanidad se encamina hacia el mismo destino. Pero Dios siempre ofrece una salida. Así como envió ángeles para rescatar a Lot, Él continúa llamando a quienes desean ser salvos. El problema es que no todo el mundo quiere escuchar. Muchos son como los yernos de Lot, quienes se rieron de la advertencia y fueron consumidos en el juicio. Otros son como su esposa, que intentan obedecer a Dios pero aún así miran hacia atrás, aferrándose a lo que deberían haber dejado atrás. Y hay quienes son como las hijas de Lot, que abandonan el lugar de destrucción, pero continúan llevando consigo las influencias del pecado. Esta historia no trata solo de un acontecimiento campestre. Sado es un espejo para hoy. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos preparados para lo que viene? ¿Estamos prestando atención a las señales? ¿O vivimos como si nada fuera a pasar? Dios nos da oportunidades, nos advierte, nos llama, pero la elección siempre será nuestra. Así como Lot tuvo que decidir si irse o quedarse, cada uno de nosotros debe decidir si continuaremos en el camino de la rebelión o elegiremos seguir a Dios con todo el corazón. Deja tu comentario y dime qué te parece. ¿Crees que el mundo está repitiendo los mismos errores que Sodoma y Gomorra? Escribe, elijo seguir a Dios. Si quieres permanecer firme en tu fe y no dejarte influenciar por el pecado que domina este mundo, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir siguiendo las grandes enseñanzas de la Biblia y cómo ellas siguen hablando poderosamente a nuestros días. La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue olvidada a lo largo de los siglos, y su impacto continuó resonando a lo largo de la historia de la humanidad. Pero ¿por qué se mencionan estas ciudades tantas veces en la Biblia? ¿Cuál fue el verdadero significado de su destrucción? Jesús hizo hincapié en usar a Sodoma como ejemplo para el futuro, advirtiendo que en los últimos días, la gente viviría de la misma manera que vivía allí, preocupada solo por sus placeres, sin darse cuenta de que el juicio estaba cerca. Esto significa que la historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato del pasado, sino una advertencia profética para toda la humanidad. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos viendo las mismas señales hoy? Así como en aquellos tiempos, vivimos en una época donde el pecado es exaltado y la verdad de Dios es rechazada. Muchas personas creen que pueden vivir sin rendir cuentas a nadie, ignorando las advertencias que Dios da a través de su palabra. Jesús comparó los últimos días con los días de Lot y Noé, señalando que la gente estaría comiendo, bebiendo, casándose y viviendo sus vidas normalmente, sin darse cuenta de que la destrucción estaba a la puerta. Esta es la gran tragedia, la ilusión de que siempre habrá más tiempo, pero cuando Dios decide actuar todo sucede de repente. Así fue con Sodoma, así fue con el diluvio, así fue con el cautiverio de Israel, y así será en el juicio final. El problema no es solo el pecado en sí, sino la negativa a arrepentirse, el rechazo de la voz de Dios. Antes de destruir Sodoma, Dios envió ángeles para rescatar a Lot y su familia. Esto nos muestra que Él siempre da una advertencia antes del juicio. ¿Pero cuántos escucharon? Solo Lot, su mujer y sus hijas abandonaron la ciudad. Sus yernos se burlaron de la advertencia y se quedaron atrás. Esto nos recuerda cuántas personas hoy en día ignoran las advertencias espirituales y siguen sus propios caminos. Pero lo que hace que Sodoma y Gomorra sean aún más interesantes es el hecho de que Dios no solo destruyó estas ciudades, sino que dejó una marca eterna de su juicio sobre ellas. A lo largo de los años, han surgido muchas teorías sobre dónde estuvieron estas ciudades, y varias evidencias indican que sus restos pueden estar debajo del Mar Muerto. Esta región, que antes era fértil y llena de vida, se ha convertido en un lugar inhóspito, donde nada crece y el agua es tan salada que no permite la existencia de peces. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿podría ser este el signo visible del juicio divino? Dios podría haber hecho desaparecer Sodoma sin dejar rastro, pero eligió permitir que su destrucción fuera recordada para siempre. Esto nos enseña que las acciones de Dios no son aleatorias. Él siempre tiene un propósito, y aquellos que prestan atención pueden ver evidencia de su justicia a lo largo de la historia.
Otro aspecto sorprendente de esta historia es que Sodoma y Gomorra se convirtieron en un símbolo del juicio divino, siendo mencionadas varias veces a lo largo de las Escrituras. Profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel usaron Sodoma como ejemplo para advertir a Israel y a otras naciones sobre lo que sucede cuando un pueblo se aleja completamente de Dios. En el libro de Apocalipsis, Babilonia la Grande, que representa el sistema mundial rebelde contra Dios, es comparada con Sodoma, mostrando que el espíritu de rebelión continúa hasta el día de hoy. Esto significa que Sodoma y Gomorra no fueron solo ciudades destruidas, sino una advertencia eterna de lo que les sucede a quienes eligen vivir fuera de la voluntad de Dios. Si esto sucedió en el pasado, ¿qué puede impedir que vuelva a suceder? La destrucción de estas ciudades nos muestra que Dios es paciente, pero su justicia no falla. Él esperó, dio oportunidades, envió ángeles, advirtió, pero llegó un momento en que el juicio era inevitable. Esto nos hace reflexionar sobre el mundo en el que vivimos hoy. ¿Estamos ignorando las advertencias? ¿Estamos tan distraídos con nuestras propias vidas que no nos damos cuenta de las señales que nos rodean? Si Jesús dijo que los últimos días serían como los días de Sodoma y Gomorra, ¿estamos ya viviendo en ese tiempo? La gente continúa burlándose de Dios, rechazando sus principios y creyendo que nunca tendrán que rendir cuentas. Pero la historia nos muestra que cuando Dios decide actuar, el juicio llega de repente y nadie puede escapar. Si hay algo que debemos aprender de Sodoma y Gomorra, es que Dios siempre ofrece una salida antes del juicio. Él envió a Noé a predicar antes del diluvio, envió a Jonás para advertir a Nínive, envió profetas para advertir a Israel y envió ángeles para sacar a Lot de la ciudad antes de que fuera demasiado tarde. Pero no todos escucharon. Muchos se burlaron, muchos ignoraron, muchos creyeron que tenían más tiempo, pero la verdad es que el tiempo no está en nuestras manos. La única manera de estar seguro es vivir en obediencia a Dios y prestar atención a sus advertencias. Deja tu comentario y dime qué te parece. ¿Crees que el mundo está repitiendo los mismos errores que Sodoma y Gomorra? Escribe. Elijo seguir a Dios. Si quieres permanecer firme en tu fe y no dejarte influenciar por el pecado que domina este mundo, no olvides darle me gusta a este video y suscríbete al canal para continuar siguiendo las grandes enseñanzas de la Biblia y cómo éstas siguen hablando poderosamente a nuestros días. Sodoma y Gomorra fueron destruidas debido a su maldad, pero su historia vive como un recordatorio eterno de la justicia de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos repetidamente que Dios no ejecuta el juicio sin darle primero una oportunidad al arrepentimiento. Envió ángeles para rescatar a Lot, dio tiempo a la gente para reconocer sus errores e incluso permitió que Abraham intercediera. Sin embargo, cuando ya no quedaba nadie dispuesto a cambiar, llegó la destrucción. Esto nos enseña que Dios es justo, pero también paciente. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos tengan la oportunidad de recurrir a Él. Pero la pregunta sigue siendo, ¿estamos aprovechando este tiempo de gracia o estamos desperdiciando las oportunidades que Dios nos da? El mundo de hoy refleja muchos de los comportamientos de Sodoma y Gomorra. Vemos una sociedad que normaliza el pecado, que rechaza los valores divinos y que cree que puede vivir sin rendir cuentas al Creador. Jesús nos advirtió que los últimos días serían como los días de Lot. ¿Y qué significa eso? Que la gente estaría viviendo sus vidas normalmente, sin darse cuenta de que el juicio se acercaba. Así fue en el diluvio, así fue en Sodoma, y así será en el tiempo del fin. Lo que sucedió en Sodoma es una advertencia para todas las generaciones de que Dios es misericordioso, pero su justicia también se cumple. La pregunta es, ¿estamos preparados cuando llegue ese día? ¿Estamos prestando atención a las señales? ¿O estamos viviendo como aquellos que se rieron de las advertencias y fueron consumidos en el fuego del juicio divino? Si consideramos la destrucción de Sodoma y Gomorra solo como un acontecimiento del pasado, perderemos la verdadera lección de esta historia. Nos enseña que nuestras decisiones tienen consecuencias, que no podemos vivir de cualquier manera y esperar que Dios pase por alto el pecado. Nos muestra que el pecado nos separa de la presencia de Dios y que, si no hay arrepentimiento, el juicio es inevitable, pero también nos muestra que Dios siempre provee una salida para quienes lo buscan. Lot,
Se salvó porque eligió obedecer, aunque al principio dudó. Su esposa miró hacia atrás y fue condenada porque su corazón todavía estaba apegado a lo que Dios ya había destruido. Hoy, Dios continúa dándonos opciones. Podemos vivir como Sodoma, ignorando las advertencias y confiando solo en nuestra propia voluntad, o podemos vivir como aquellos que eligen seguir a Dios, que reconocen su voz y caminan conforme a su voluntad. Si has llegado hasta aquí, queremos saber cómo este video te tocó el corazón. Comenta a continuación, sentí la voz de Dios en este video, y comparte cómo te habló este mensaje. Tu comentario no solo fortalece tu fe, sino que también ayuda a difundir este mensaje a más personas que necesitan escucharlo. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe y traiga enseñanzas profundas de la palabra de Dios. Deja tu like para apoyar esta misión y que este mensaje llegue a más personas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Mira el siguiente video que ya está en la pantalla final y continúa este viaje de aprendizaje y crecimiento espiritual. Que Dios bendiga tu vida poderosamente y que juntos aprendamos más y más sobre su palabra y su propósito para nosotros.